Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Y hola queridos amigos y bienvenidos a todos ustedes a nuestro programa de hoy. Es una alegría estar con ustedes para seguir compartiendo el gran don del reinado, el reino de la divina voluntad en la tierra como reina en el cielo. La respuesta a la oración de Jesús, la única oración que nos enseñó el Padre Nuestro, rezando para que el reino de la voluntad del Padre venga a la tierra. Y como escuchamos en el Evangelio de Mateo, Jesús dice que hacer y esa manera de hacer la voluntad del Padre es lo que nos pone en relación y en comunión, en unidad de voluntad con Él. Quienes hacen la voluntad de mi Padre Celestial son para mí madre, hermanos y hermanas. Así que eso es, ciertamente, lo que todos esperamos alcanzar. De eso se trata toda la vida cristiana, de la unión con Dios para siempre en el cielo. Esa unidad de voluntad, esa comunión de voluntad comienza aquí en la tierra. De eso estamos hablando en este programa hoy. En la ciencia divina que fue dada a una pequeña mujer, Luisa Picarreta, quien murió en 1947. Una sierva de Dios cuya causa sigue adelante y cuyos escritos han estado transformando almas y al mundo desde hace ya bastante tiempo. Así que hoy estamos compartiendo eso con ustedes. Es la mayor alegría de mi vida poder hacerlo. Así que comencemos con una oración. Necesitamos ciertamente la luz del Espíritu Santo, la luz de la fe en nuestros propios corazones para responder a ella. Por eso pedimos la gracia de conocer, la gracia de amar y la gracia de poseer el don de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, desde el principio de los tiempos, desde los cimientos del mundo, nos has llamado a ser uno contigo en tu reino. Nos has llamado a entrar en él como tus hijos, como hermanos y hermanas, madres de Jesús. Querido Señor, ayúdanos a comprender lo que eso significa, porque no es fácil y es un gran misterio. Y sin embargo, porque es una invitación y un llamado, no podemos dejarlo de lado. Ayúdanos, querido Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, Madre bendita, San José y todos los ángeles y santos. De manera especial, pedimos la intercesión de San Aníbal María di Francia, quien fue el primero en dar a conocer realmente este don en el mundo, y de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para que nos ayuden. De manera especial, pedimos a nuestra Madre bendita, Reina de la Divina Voluntad, que nos ayude a comprender lo que significa vivir siempre en ese reino de la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Y hoy rezamos, Santa Brígida de Suecia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me gustaría continuar ahora. Hemos estado viendo la vida de Luisa Picarreta, y especialmente en las últimas semanas en relación con
probablemente la persona más importante en su vida después de sus padres, y ese sería un gran santo, Aníbal de Francia. Muchos de ustedes nunca han oído hablar de él, estoy seguro. Yo nunca había oído hablar de él hasta que estudié los escritos de Luisa, y sin embargo, una vez que lo conocí, le he tenido mucha devoción desde entonces. Un alma maravillosa, humilde, brillante y santa, a quien Dios destinó desde toda la eternidad para ser quien diera a conocer la divina voluntad mientras Luisa aún vivía. Él murió algún tiempo antes que Luisa. Él murió en 1917. En 1927. Él conoció a Luisa en 1910. Luisa moriría en 1947, así que vivió bastante tiempo después de él, y fue con gran tristeza cuando él murió. Por supuesto, él había sido su ayuda y editor y publicador, así como también su confidente espiritual. Probablemente nadie en la tierra en la época de Luisa, al menos por lo que sabemos, realmente apreció, comprendió profundamente y estuvo verdaderamente comprometido de manera sincera con este estilo de vida mucho más que este hombre. Un santo canonizado de la Iglesia, fundador de 3 comunidades religiosas, 2 de mujeres, 1 de hombres, orfanatos, hogares, escuelas para niños pobres y simplemente un asombroso santo de Dios. Un hombre muy humilde, conocido por su sencillez, su discernimiento de los espíritus, tanto así que incluso los papas de su época recurrían a él como consultor en ocasiones, para buscar su consejo y opinión sobre diversos asuntos. Así que San Aníbal acompaña a Luisa durante 17 años, 17 de los años más importantes de su vida, cuando ella aún está escribiendo. Recuerden, ella no escribe durante toda su vida, ella escribe durante 40 años bajo santa obediencia. Eso finalmente se le levantó en cierto momento de su vida, y en el instante en que se le concedió dejar la obediencia, dejó de escribir y nunca volvió a hacerlo. Siempre fue su mayor penitencia, así que estuvo muy feliz de dejarlo cuando llegó el momento. Así que San Aníbal estuvo allí realmente como un gran confidente y un gran apoyo, porque Luisa también sufrió mucha persecución durante su vida, como escucharemos en un momento. Durante la vida de San Aníbal, en el tiempo que pasó con Luisa durante esos 17 años, él fue especialmente insistente en publicar una de las obras devocionales de Luisa, a las que llamamos las Horas de la Pasión. Y este fue un medio muy importante por el cual Jesús se comunicó con Luisa y luego, a través de ella, con nosotros, para transmitirnos el significado de su pasión, las últimas 24 horas de su vida y lo importante que es que comprendamos lo que Jesús vivió interiormente, no solo físicamente en su cuerpo, sino también internamente en su alma. Y por lo que Él pasó, no solo durante esas 24 horas, sino en cada hora, en cada momento de su vida. Pero al darnos una visión de eso, una ventana a su alma, a su vida interior, a través de su experiencia de la pasión desde dentro, y luego llamándonos a vivir esa experiencia de la pasión con Él. Santa Brígida de Suecia. Estoy seguro de que saben que fue madre de 8 hijos y esposa. Su esposo murió. Ella se convirtió en franciscana seglar y luego terminó fundando una comunidad de monjas, llamadas las Brigidinas, o la Orden del Santísimo Salvador, y todavía existen hoy en día después de varios cientos de años, especialmente en Escandinavia y también en algunas otras partes del mundo, pero principalmente allí. Hace un par de años di un retiro en uno de sus monasterios en Dinamarca con las hermanas Brigidinas. Así que Santa Brígida tenía una gran devoción por la pasión y la crucifixión de Jesús. También tuvo muchas visiones místicas que le dieron un entendimiento más profundo de su pasión. Ella fue una mística además de esposa, madre y fundadora. Ella tuvo una gran lucha. Una de las cosas que siempre recuerdo sobre Santa Brígida, que fue registrada por sus biógrafos, y creo que ella misma lo escribe, es que tuvo una gran lucha con su temperamento.
Mucha gente no lo sabría. Siempre pensamos en estos santos como personas muy dulces, ¿sabes? Y siempre muy amables y pacíficas. Bueno, ella no siempre fue así como muchos otros santos. Ella tenía un temperamento irascible y se irritaba fácilmente por las cosas. No puedo imaginarme criar a 8 hijos y ser irritable, pero en cualquier caso, esa era su naturaleza. Bueno, para sorpresa de todos, termina casándose con un hombre que también tenía muy mal genio. Se alteraba con facilidad y a menudo perdía los estribos y el control, su temperamento. Y ella, al verlo en él, decidió que necesitaba superar el suyo. Vean cómo el matrimonio puede ayudarnos de esa manera, ayudar a las personas a superar sus defectos. Ella decía que, bueno, el de él probablemente era peor que el de ella. En un hombre, por lo general, es peor que en una mujer. Pero ella dijo, bueno, voy a superar el mío, y luchó con todas sus fuerzas y con toda la gracia de Dios para lograrlo. Y entonces ella comenzó, a través de esa mortificación de su espíritu y su carácter, su temperamento, su pasión, comenzó a ser mucho más devota y empezó a hacer peregrinaciones e incluso fue a Roma para ayudar a restaurar un poco el orden allí después de muchos abusos, con el Papa habiéndose ido a Aviñón y las cosas volviéndose realmente decadentes con ese sede vacante en Roma, cuando el Papa no estaba allí y además las cosas en Aviñón tampoco estaban muy bien. Así que casi se convierte en una reformadora de la Iglesia, como Santa Catalina de Siena, con quien es patrona de Europa, junto con Santa Benedicta de la Cruz. Pero en cualquier caso, finalmente logra superar ese mal carácter suyo, y luego, ya en la vejez, no mucho antes de morir, vuelve a aparecer. Y no es interesante que... Y ella sintió tal horror ante el hecho de que, ya sabes, había trabajado tanto y Dios había sido tan bueno con ella al ayudarla a superar ese temperamento. Y luego regresa más tarde en la vida, casi como si fuera peor que antes, y todo ese esfuerzo que había hecho no sirvió de nada. Y luego su biógrafo dice que lo que ella comprendió no fue que era una peor persona de lo que había sido, sino que Dios estaba permitiendo que esa debilidad en ella se manifestara de nuevo para que pudiera llegar a ser aún más perfecta a través de más oración, abnegación y práctica de la virtud. ¿Ves? Así que Dios lo utilizó para un bien, para perfeccionarla incluso al final de su vida, y llevarla a un estado de santidad aún mayor y más elevado del que habría alcanzado, si no hubiera necesitado luchar y superar ese temperamento con la gracia de Dios. Así que la lección aquí, creo que sabes, es que en todos nosotros, en nuestra voluntad humana, existe la tendencia a cierta debilidad. Va a ser diferente y en un grado distinto en cada uno de nosotros. Pero lo que vemos aquí en Santa Brígida es que vuelve a aparecer. Y sabes, a menudo he escuchado a personas decir en dirección espiritual o en confesión, sabes, justo cuando pensé que me había deshecho de ese defecto, justo cuando pensé que lo había superado y vencido, ahí está de nuevo, mostrando su fea cabeza, incluso peor que antes. ¿Por qué Dios permite que eso suceda? Bueno, Él permite que suceda por una razón, nuestra propia santificación, nuestro continuo crecimiento en la santidad. ¿Por qué? Porque en este tipo de debilidad, como diría San Pablo, en esas espinas de la carne que soportamos, Dios puede volvernos hacia Él de una manera en la que no lo haríamos sin eso. ¿Ves? Así que terminamos rezando más. Terminamos haciendo más penitencia y más mortificación. Terminamos intentando superarlo con más caridad. Y de esa manera Dios dice que puede llevarnos a un nivel mucho mayor que el que teníamos antes. Esta fue la vida de Santa Brígida, que al entregar nuestra voluntad a Dios, que es la fuente de todas las pasiones y de toda nuestra pecaminosidad, al dársela a Dios, Él la toma en su propia voluntad y la une, la purifica con su voluntad a lo largo de un proceso en el tiempo. Y ese camino, hermanos y hermanas, probablemente va a
De hecho, dura hasta que morimos. ¿Saben? No se acaba hasta que se acaba. No termina hasta que se toma el último aliento. Así que supongo que la lección aquí es que no esperen que, al entregar su voluntad a Dios, de repente todo se resuelva y de pronto digan, oh, ahora sí, ya lo logré. Jesús hace estas grandes promesas sobre, cuando empieces a vivir en mi voluntad, verás que tus tendencias malas serán totalmente, ya sabes, aniquiladas y destruidas y... Bueno, sí, pero no va a suceder de la noche a la mañana. Va a suceder a lo largo de un proceso largo y doloroso, pero es el camino que debemos recorrer. La diferencia es que Él dice que al vivir en la voluntad de Dios, va a suceder de una manera diferente. No va a suceder tanto por tu propio esfuerzo humano de querer que suceda, sino que va a suceder al rendir tu voluntad humana a la voluntad de Dios y dejar que Dios tome el control cada vez más en tu vida, poco a poco, haciendo en ti lo que tú haces. De eso se trata este modo de vida. Así que no se trata de hacer la voluntad de Dios allá afuera. Se trata de dejar que la voluntad de Dios entre aquí adentro, para lograr con su propio poder y efectos divinos lo que solo Dios puede lograr. Recientemente estaba leyendo en uno de los volúmenes de Luisa. Se trata de uno de los volúmenes más altos. Otros están leyendo esos volúmenes, teólogos, sacerdotes que los enseñan para poder tener una visión integral. Pero me llamó la atención esos volúmenes más avanzados, eso, simplemente me pareció muy claro. A veces es tan claro y sencillo que quiero compartirlo contigo, quiero compartirlo con alguien, porque, ya sabes, San Aníbal dijo que la claridad y la sencillez con la que esto se presenta, tanto traducido, presentado, escrito, explicado, va a determinar los efectos que esta ciencia divina tiene en las almas. Así que, cuanto más simple, cuanto más claro, mejor es para que lo entendamos, pero también, más verdadero es, porque Dios es el ser más absolutamente simple que existe. Así que Jesús dice, imagínate haciendo un trabajo, pones tu esfuerzo en ello, es decir, toda tu energía, pero tu vida no está ahí. Es tú, ya sabes, es tu talento, es tu habilidad lo que está entrando en ese trabajo. Supongamos que estás haciendo una pintura. Bueno, cualquiera que sea la habilidad que tengas, toda la energía, dedicación, compromiso y concentración que pongas en ello, quien posea o vea esa obra verá tu trabajo, pero no verá tu vida. No dirías, esa es mi vida, incluso si es tu propio retrato. Eso no eres tú, esa no es tu vida, tú eres otra cosa. Eso es un producto de tu vida, una expresión de tu vida, pero no es tu vida. Él dice, así es como opera el ser humano. La manera humana de operar es hacer obras. Decimos hacer buenas obras, ¿verdad? No queremos hacer malas obras. Hacer buenas obras, buenas acciones, buenos actos. Son obras que hacen las criaturas, pero Él dice, no es la vida la que entra en esa obra. Esa obra, en su mayoría, no es una obra viva. ¿Sabes? Puede que tenga algo que, en cierto sentido, tenga vida, pero el punto es que no es tu vida la que la anima. Así que Él dice, por lo tanto están sujetas a envejecer, mancharse, consumirse o incluso perderse. ¿Sabes? Especialmente si es una obra como cocinar una comida hermosa, que en mi opinión es una obra de arte, entonces eso se consume y desaparece. Ya no está ahí. Pero Él dice que cuando pones tu vida en algo, eso no está sujeto a perderse. Así que Él dice, por otro lado, el amor y el celo de mi voluntad por la obra que de verdad se realiza en la alma, realizada en ella, es tan grande que coloca su propia vida divina en medio de esa obra como su centro. ¿Ves? Cuando Dios realiza una obra, la vida de Dios está en esa obra. Es uno con Él, así que el alma que realiza todos sus actos en mi voluntad
posee tantas vidas divinas como actos realiza en mi supremo fiat. Cada acto es, en cierto sentido, una hostia que contiene la vida divina de Jesús. ¿Por qué? Porque la voluntad divina es la que anima, es el poder, la fuerza, la fortaleza, el centro de ese acto. Así que él dice, el alma puede ser llamada la bilocadora, aquella en quien esta vida divina, o dice, la multiplicadora o la pobladora de la vida divina dentro del mar infinito de mi voluntad eterna. Por lo tanto, por mucho que otras criaturas hagan o se sacrifiquen, nunca podrán agradarme si no veo la vida de mi voluntad fluyendo dentro de ellas. ¿Ves cuántas obras muertas y vacías se hacen sin que la voluntad de Dios fluya en ellas? ¿Qué es lo que dice Jesús, hermanos y hermanas, sobre el grupo más religioso de personas en su propio tiempo? Él dice, básicamente, sus obras están muertas. Sus obras no tienen vida porque son simplemente una observancia legal. Son correctas, siguen la ley, obedecen la ley, cumplen la ley. Pero Él dice que no lo son, están sin vida. No le dan vida a nadie porque Dios no está en ellas. No se hacen para Dios. Y Dios es, su propia voluntad divina no es la que las realiza. Y así Él dice, de hecho, ya que sus obras están sin vida, el amor que siempre ama, la santidad que siempre crece, la belleza que siempre se embellece, la alegría que siempre sonríe, no están en ellas. A lo sumo, podrían estar presentes en el acto de su obrar, pero una vez terminada la obra, el ejercicio de su vida en su trabajo también termina. Y al no encontrar la continuación de su vida en su obra, no encuentro gusto ni placer, y anhelo al alma que vive en mi divina voluntad para encontrar en sus obras la vida divina llena de amor que siempre ama. ¿Ves? Las obras de Dios, la vida divina, las obras divinas, el obrar divino nunca se detienen, nunca termina, es constante, es continua. Eso es lo que Él quiere para nosotros, queridos amigos. Esa es la diferencia entre hacer buenas obras por nuestra propia voluntad y vivir cada momento de nuestra vida, cada obra, cada acto, pensamiento, palabra y acción en la voluntad de Dios. Y dejar que la voluntad de Dios obre en ello y a través de ello. Bien, con esa larga introducción, me gustaría continuar con un fragmento de... Vamos a concluir hoy con el papel de San Aníbal en la vida de Luisa, en esta parte de su biografía. Como mencionaba antes, San Aníbal amaba estas horas de la divina pasión de Jesús y también las otras oraciones que Luisa le había enseñado a hacer en la divina voluntad. Ahora bien, estas oraciones y estas horas o meditaciones son oraciones de la propia Luisa que Jesús le inspiró a hacer, oraciones que la ayudarían a ella y a otros a vivir este modo de vida. Pero recuerden, las oraciones por sí solas no constituyen la vida en la divina voluntad. Toda nuestra vida, la vida entera, debe ser una oración incesante, un acto incesante en la voluntad de Dios. Pero San Aníbal las atesoraba, él las escribió, las registró, incluso las imprimió y las publicó, compartiéndolas con su comunidad y con otros que estaban interesados en este modo de vida. Ni siquiera el mayor sufrimiento físico de sus últimos días pudo sacudir su determinación de rezar las oraciones de la divina voluntad. Escuchen lo que escribió en su carta a Luisa. Desde hace algún tiempo, escribió San Aníbal, con muy pocas excepciones, apenas duermo por las noches debido al insomnio y a las aflicciones morales, opresiones, aprensiones y cosas por el estilo. Esta es una terrible prueba por la que pasó cerca del final de su vida. Un hermano laico ha estado velando por mí con mucha paciencia cada noche junto a mi cama, y él reza las oraciones de la divina voluntad por mí.
así que está demasiado enfermo para orar o leer por sí mismo, pero hace que uno de los miembros de la comunidad entre en su habitación por la noche, este hermano que lo cuida, y rece estas oraciones para que él las escuche y así pueda seguir rezándolas, orándolas en su espíritu. Y luego, cuando comenzó a darse cuenta de que la muerte era inminente y se acercaba, San Aníbal concibió un gran plan para continuar este mensaje de la divina voluntad en todo el mundo, incluso después de su muerte. Y este era su plan. Él dice, en la imprenta de la casa madre de la comunidad en Messina, Italia, dice, se está imprimiendo un pequeño libro sobre la divina voluntad que creo que tendrá un gran efecto y que será muy agradable a nuestro Señor. Se trata de la unión piadosa espiritual universal que llevará el título de Hijos de la Divina Voluntad. Así que él concibió esta idea de una unión, una cofradía, una asociación de personas que quisieran orar y vivir en la divina voluntad. Y que esta pequeña unión sería una manera de apoyarse mutuamente y de estar unidos en la voluntad de Dios. Él dice, se organizará de la manera más sencilla, no habrá reglas, ni cargos, ni oficiales, ni cuotas, ni obligaciones morales. No tienes que ir a misa todos los días, no tienes que decir ciertas oraciones necesariamente, excepto una oración, de la que hablaremos. Con la ayuda del Señor, vamos a imprimir cientos de miles de certificados de membresía. Cientos de miles, tenía grandes planes. Ciertamente no había tantos en el mundo en ese entonces. Probablemente hoy estemos acercándonos a esa cifra, diría yo, la cantidad de personas que viven en la divina voluntad. Y continúa. Y si al Señor le place devolverme la salud, entonces los traduciremos a muchos idiomas y los distribuiremos en muchas naciones. Como esta piadosa unión no tiene ninguna regla, personas de cualquier ámbito de la vida pueden pertenecer a ella. Hombres, mujeres, religiosos, laicos, incluso obispos. Así que cualquiera podía ser parte de esta piadosa unión de hijos e hijas de la divina voluntad, simplemente rezando una oración. Y esa única oración era lo que él llamaba la pequeña coronilla o pequeño rosario de la divina voluntad. Voy a entrar en más detalles sobre esto cuando hablemos más acerca de las oraciones, de orar en la divina voluntad. Pero es muy corta, es la coronilla más corta de todas. Es incluso más corta que la de la Divina Misericordia. La oración que se dice 50 veces es muy sencilla, que es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la oración de la pequeña coronilla, junto con glorias, un Padre Nuestro y un Ave María. Eso es todo. Toma unos 3 o 5 minutos rezarla. En varias ocasiones, San Aníbal le dijo a Luisa que había preparado sus escritos para su publicación, de modo que estuvieran listos para el futuro. Nuevamente, él tenía una visión de cómo esto se iba a difundir y a ser conocido y ampliamente distribuido por todo el mundo. Parecía tener el presentimiento de que aún no había llegado el momento para que sus escritos tuvieran esa distribución y aceptación generalizada. Mientras tanto, hizo todo lo posible por cumplir la voluntad divina en cada momento. Verás, él quería hacer todo lo que estuviera a su alcance. Si estos fueran los últimos días de su vida, que al final lo fueron, entonces quería hacer todo lo posible para perpetuar esto. Y él sabía que, como sacerdote y con la reputación que tenía, contaba con una enorme capacidad, una gran posibilidad de hacer eso dentro de la iglesia, con todas las personas que conocía, incluido el Santo Padre y tantos obispos y sacerdotes, que podía ayudar a difundir este modo de vida y también a través de la impresión. Con respecto a la unicidad y el carácter tan especial de los escritos de Luisa, San Aníbal escribió: de muchas maneras estas revelaciones abren nuevos horizontes que hasta ahora no se habían contemplado, en lo que respecta a los misterios de la divina voluntad y sobre obrar y vivir en ella.
Una cosa es cierta: incluso antes de llegar al conocimiento completo de lo que significa obrar y vivir en la divina voluntad, quien lee estos escritos no puede evitar enamorarse. Es decir, no puedes leerlos y no quedar enamorado de la voluntad de Dios, y no sentir impulsos nuevos, fuertes, y un compromiso divino de transformarse completamente en la voluntad divina. Así que Él está diciendo que hay una atracción, un poder tremendo en estos escritos que simplemente te atraen hacia ellos y ellos hacia ti, que quieres ser cambiado, quieres ser capaz de ser uno, unido, transformado en la misma voluntad de Dios. Ser tan uno con ella que tu voluntad humana, en cierto sentido, no existe. Solo la voluntad de Dios existe en ti. Por supuesto, ese no es el caso ni lo será nunca, pero en el sentido de que tu voluntad humana sería absolutamente incapaz de hacer nada por sí misma. Sabes, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. A los 3 grados de uniformidad, conformidad y transformación. Estos eran los 3 tipos de niveles, por así decirlo, o etapas de unión con la voluntad de Dios que los escritores espirituales habían discutido hasta ahora, hasta este momento. Él dice que a esos 3 grados de ser, uniformidad, ¿qué significaría eso? Hacer la voluntad de Dios, ya sabes, hacerlo de manera uniforme, obedeciéndola. Conformidad, que también es obedecerla, y luego unirse a ella tanto como se pueda, y después ser transformado. Él dice que esta nueva doctrina añade una 4ª cualidad que abarca todo lo que no ha sido expresado por ningún escritor hasta ahora. Esto es lo que él dice que la hace tan novedosa, y por eso se te está presentando este programa. Porque si no es nada nuevo, entonces todo lo que necesitamos hacer es hablar de lo que ya se ha dicho. Pero Jesús dice que esto es una nueva santidad divina. No es algo que vayas a encontrar en su totalidad. Sí, encontrarás pequeños fragmentos de ello. Así como encuentras fragmentos incluso del Nuevo Testamento en el Antiguo, pero no tienes todo el Nuevo Testamento hasta que viene Jesús. Bueno, Él está diciendo, no tienes la plenitud de la comprensión de mi voluntad divina hasta que yo se la dé a Luisa para que la entregue al mundo. Así que dice que esta nueva doctrina añade una 4ª cualidad que abarca, incluye todo lo demás, que no ha sido expresada por ningún escritor hasta ahora, pero que de alguna manera flota en los libros sagrados. En otras palabras, todo está ahí, flotando, si se quiere, como el Espíritu sobre las aguas, esperando ser reconocido, esperando ser visto y apreciado. Y sobre todo, por supuesto, en la palabra de Dios misma. Pero dice especialmente en los Salmos y en los escritos de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Y aquellos de ustedes que rezan el oficio divino, sé que han empezado a ver esto, la presencia de la voluntad de Dios allí, y especialmente esta manera de entender la voluntad de Dios como la alegría de la vida de uno. Como todo lo que uno desea en esta vida es vivir en la voluntad de Dios, ser uno con ella. Y él dice que esta es la 4ª cualidad que, según él, nunca se había conocido hasta ahora: operar completamente en la voluntad de Dios. Actuar humanamente, pero en la voluntad de Dios según la gracia que Dios nos da para hacerlo. En 1927, en febrero, la salud de San Aníbal se deterioró tanto que ya no podía ni siquiera celebrar la misa. ¿Se pueden imaginar? Eso debe ser estar realmente enfermo cuando un sacerdote ni siquiera puede celebrar la misa. Y por supuesto, si hubiera sido necesario, incluso podría haberla celebrado sentado. Toda la vida sacerdotal del padre Aníbal giró en torno a Jesús y la Sagrada Eucaristía. Eso era lo que le importaba. Ese era el corazón, el centro de su sacerdocio, como debería ser para todo sacerdote. Pero él no se quejaba.
A sus hermanos el padre Aníbal les decía: quiero cumplir la voluntad de Dios. La voluntad del Señor está por encima de todo, incluso de la Santa Misa. Y esa es una afirmación poderosa. La voluntad de Dios está por encima de todo lo demás, de todas las cosas, incluso de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es un acto de la voluntad de Dios, es un don de la voluntad de Dios, pero la fuente de la misa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la fuente de todo, incluso de la vida divina. La fuente del Padre que genera vida en su Hijo y de su Hijo es su voluntad divina. Por eso, para Jesús, la vida es simplemente el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque eso es lo que Él es. Eso es lo que lo ha generado. Y juntos, el Padre y el Hijo generan entonces la vida desde toda la eternidad de la Trinidad, cuya obra es luego llevar esta voluntad divina a la tierra en la creación y después en la redención y la santificación. Y ahora, en este tercer fiat, esta tercera obra de Dios, que es el papel del Espíritu Santo, llevarlo todo a su cumplimiento y devolverlo al Padre. Ahora, durante el mes de 1927, el mes de mayo, la fuerza de San Aníbal disminuyó tanto que estaba casi inmóvil. Y era el mes de María, durante el cual Nuestra Señora, al mismo tiempo, le enseñaba a Luisa sobre su papel como reina del reino de la divina voluntad, ese hermoso libro, la reina de la divina voluntad. El papel de María en el reino de Dios. El martes 31 de mayo, después de recibir la Sagrada Comunión en la cama, el padre Aníbal contempló una visión de la niña María. «Oh, la niña María», exclamó, «qué hermosa es». Ella se le apareció. «Qué hermosa, mira las 2 estrellas, su carita y sus piecitos». La niña María se le apareció. ¡Qué dulzura! Durante ese mes de mayo, cuando Luisa estaba escribiendo estos hermosos relatos de las meditaciones de María que le fueron dadas para ese mes. La estrella de la mañana había venido a anunciar el amanecer de su nacimiento al cielo, y al día siguiente murió. Así que San Aníbal, el 1 de junio, va hacia Dios, y ese es hoy su día de fiesta. Acontecimientos posteriores dieron testimonio del continuo cuidado de San Aníbal por Luisa después de su muerte. El 7 de octubre de 1928, el confesor de Luisa, don Benedetto Calvi, le indicó que se trasladara al Instituto Femenino de San Antonio en Corato, la ciudad natal de Luisa, que San Aníbal había erigido precisamente para que Luisa pudiera vivir con las hermanas y elevarlas con su presencia. Increíble. Así que esto muestra el continuo cuidado de San Aníbal por Luisa a través de la fundación de la Orden, estas hermanas del Divino Celo. Él quería que la casa estuviera dedicada a San Antonio, pero se llamaría la Casa de la Divina Voluntad. Hermanos y hermanas, él mandó construir ese convento para que Luisa pudiera influir en las hermanas allí. Ella no se convertiría en una de ellas, nunca lo hizo. Jamás ingresó a ninguna comunidad religiosa. Por cierto, ella era terciaria dominica. Santa María Magdalena era la santa patrona de Luisa, porque así como Magdalena fue la primera en anunciar el Evangelio de la Resurrección, así Luisa es la primera en anunciar el Evangelio del reino de la voluntad de Dios. No como un quinto evangelio, sino como una manera para que nosotros comprendamos todos los evangelios en su plenitud, en su totalidad. Así que a las hermanas, antes de su muerte, San Aníbal les había dicho: su espíritu será el de hijas de la divina voluntad. Y para subrayar eso, él quiso darle a la casa, a ese convento, el nombre de la Casa de la Divina Voluntad. La entrada de Luisa en la Casa de la Divina Voluntad marcó el comienzo del período más fructífero de su vida pública. Fue entonces cuando pudo compartir con más personas el don de la Divina Voluntad a través de esta comunidad de hermanas, a través de este convento,
Vivió allí durante 10 años antes de dejarlo. Así que este es un tiempo muy fructífero y productivo en su vida, pero también fue uno destinado a ser el más doloroso. La llevaría al pie de la cruz a través de una gran persecución. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo, Mateo 25, donde Jesús dice que aquellos que lo encuentran en los más pequeños de sus hermanos y hermanas serán llamados a vivir en ese reino. La pequeñez, por supuesto, está en nuestra humanidad. La grandeza está en Dios revelada a nosotros a través de Jesús. Y parte de la pequeñez que Dios mantiene en las almas que se acercan a Él viene a través de otras personas. Llega a través de la persecución, a través de las pruebas sencillas de convivir con otros en nuestro mundo cotidiano. Y así, Luisa tuvo su buena parte de ello. La década desde 1928, recordando que San Aníbal muere en 1927, al año siguiente, del 28 al 38, comenzó con su ingreso en ese convento de las Hijas del Divino Celo el 7 de octubre, la fiesta del Santo Rosario. Fue un acontecimiento extraordinario. Solo una vez antes San Aníbal había invitado a alguien que no fuera miembro de las hermanas de esa congregación a vivir con ellas para elevarlas en la vida espiritual. Era un hombre muy inteligente, ¿sabes? Él sabía que las hermanas que apenas comenzaban un modo de vida y estas comunidades eran muy jóvenes, las había fundado solo unos años antes de morir, necesitaban inspiración, a veces desde fuera, para descubrir su verdadero carisma, su vocación. Así que hubo una vez, sin embargo, en que San Aníbal había hecho eso, en 1897. En ese momento, debido a una combinación de disensión interna y circunstancias adversas, la comunidad de las Hijas del Divino Celo, esto fue 20 años antes, en Mesina, estaba a punto de ser cerrada por el obispo local. Y los obispos pueden hacer eso, especialmente al principio. Estas congregaciones que no parecen estar prosperando o actuando correctamente, el obispo las cierra. Se llama suprimido. Así que el obispo estaba a punto de hacer eso. Pero gracias a la intercesión de un sacerdote amigo, el obispo le dio a San Aníbal un año para reformar la comunidad. Simplemente dijo, está bien, te doy un año. Si las monjas no se corrigen, vamos a dar por terminado este experimento. Para lograr la reforma necesaria, San Aníbal invitó a otra mujer santa, una mujer cuyo nombre tal vez no conozcas. Quizá nunca hayas oído su nombre antes, aunque ella tiene un papel muy especial en la Iglesia a través de una aparición reconocida y aceptada, en Francia, en un lugar llamado La Salette. Su nombre era Mélanie Calvat. Mélanie fue quizás la principal de la misión de los videntes allí. Y en ese momento ella vivía sola en Italia. San Aníbal le pidió que viniera a Mesina y que lo ayudara a renovar a estas hermanas. Ella vivió con las Hijas del Divino Celo durante 15 meses, y con su palabra y ejemplo las inspiró a una práctica más fervorosa de la vida religiosa. Así que, al establecer un orfanato en Corato, aunque ya tenía uno en Trani, que está muy cerca de Corato, San Aníbal quiso crear un papel similar para Luisa, para que ella fuera una inspiración para estas monjas por la santidad de su vida. Esto, por supuesto, es un factor importante en la propia beatificación de Luisa, porque muestra su virtud heroica, la cual luego inculcar la misma virtud en los demás mediante su buen ejemplo en la oración, su oración de intercesión por ellos, para que pudiera hacer por las hermanas lo que Mélanie había hecho por las hermanas en Mesina 30 años antes. En la providencia de Dios, el 7 de octubre, la fiesta del Santo Rosario, el día de la entrada de Luisa en su casa, fue también el día en que el Papa Juan Pablo II beatificó a San Aníbal en 1990. Así que San Aníbal fue beatificado por
Juan Pablo II, el mismo día en que Luisa entró en ese convento. Desde el cielo, parecía que San Aníbal estaba llevando a cumplimiento sus planes para Luisa. Las hermanas respondieron cálidamente a su presencia. Los años que transcurrieron entre su entrada y el inicio de la Segunda Guerra Mundial vieron una difusión constante de sus escritos en otros países y lenguas también. Esto se debió en gran parte al apoyo de su confesor actual, el designado por el obispo. Su nombre era Don Benedetto Calvi, el párroco de la iglesia de Santa María. Esa era la iglesia justo a la vuelta de la esquina, en la misma manzana donde vivía Luisa y en la que hoy está sepultada. Después de haberle pedido a Luisa en 1926 que escribiera sus recuerdos de infancia, en 1930, don Calvi le pidió que escribiera La Virgen María y el Reino de la Divina Voluntad, una serie de diálogos entre Luisa y la Santísima Virgen que habían tenido lugar a finales de la década de 1920. Entonces, Benedicto Calvi, el sacerdote confesor de Luisa, le pide que deje todo eso. Habían ocurrido algunos años antes, pero él le pidió que ahora las registrara. Estas mensajes, o mejor dicho, meditaciones de nuestra Santísima Madre a Luisa. Así que entre 1930 y 1938, don es la palabra italiana que usaban para referirse al párroco, don Calvi publicó 3 ediciones de La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. La misma Luisa lo consideraba una obra de gran importancia y la recomendaba frecuentemente a quienes buscaban su consejo, ya fuera en persona o por correspondencia. A una corresponsal ella le escribió: «Te ruego que promuevas el libro La Reina del Cielo. Ayudará a que la divina voluntad se conozca mucho mejor». Y si lees sus cartas, y son realmente muchísimas, es curioso. Ella sí habla sobre las horas de la pasión y ciertamente anima a que se lean, pero en ningún otro escrito otorga tanta importancia ni anima tanto a la gente a leer como lo hace con el libro La Reina del Cielo. ¿Por qué? Porque en él es María quien habla, es María quien atrae a las almas al amor por este modo de vida, y ella lo sabía. María era tan importante para Luisa como lo es para nosotros. María es la reina del reino. María le dice: Jesús me ha dado la misión y la encomienda de salir y elegir a aquellos a quienes se les dará este don. Y es María quien te elige a ti, a mí y a todas las almas que son escogidas para recibir este don. ¿Por qué? No lo sabemos, es un gran misterio. Ciertamente no es porque lo merezcamos o seamos dignos de ello, sino porque Dios, en su infinita misericordia y amor por nosotros, nos ha elegido a través de María. María es quien hace la elección. Y no solo eso, queridos amigos, sino que María te prepara. En cada instante y circunstancia de tu vida, Dios te ha estado preparando a través de María, como la madre más tierna, para recibir este don, para conocerlo, amarlo y poseerlo. No hay un regalo más grande que Dios o María puedan querer darte. María lo sabe perfectamente, porque es la voluntad divina en su vida, por supuesto, la que es la fuente de su propia gloria y la fuente de su grandeza. ¿Por qué es ella reina? Porque la voluntad divina reina en ella perfectamente desde el momento de su concepción y, por supuesto, a través de su asunción por toda la eternidad en el cielo. A otra persona, Luisa le escribió: trata de promover el libro La Reina del Cielo, la Gran Señora, esa es María. Quiere ir haciendo visitas para formar al pueblo de la divina voluntad, así que hazla feliz. Ahora haz esto por María, diciendo: no lo hagas por mí, hazlo por María, hazla feliz. A medida que los signos de los tiempos apuntaban a una guerra nueva y aún más terrible, los escritos de Luisa identificaban a Nuestra Señora como el último refugio de los pecadores. Por supuesto, y sabemos que así es. Pero en 1935, 12 años antes de morir, Jesús le dijo a Luisa: los mismos hombres que a menudo no prestan atención a mi bondad, a mi misericordia, que permanecen sordos a mis palabras,
que se burlan de mi amor, cuando pierden las cosas que necesitan para sostener su vida natural, se vuelven muy humildes. Vaya, qué cierto es eso. Como dice la expresión, hay personas que solo miran a Dios cuando están tendidas de espaldas. ¿Sabes? A veces se necesitan situaciones desesperadas para que nos volvamos a Dios. A menos que tengan una voluntad malvada y obstinada, regresan a mis brazos como los niños a su padre. Sabe, hija mía, que a veces me veo obligado a castigar, a corregir para el bien de las criaturas, de las almas, pero mi corazón es tal que para evitar herirlas, las confío a mi madre, la Madre de la Misericordia. ¿No es asombroso? Que Jesús diga, sí, mi justicia como Dios, y Él es Dios, requiere que a veces castigue, corrija y amoneste a mis hijos. Pero Él dice, para que sea menos doloroso, ya sabes, para hacerlo un poco más suave, los confío al cuidado de mi madre. Así como lo hizo en la cruz, he ahí a tu madre. Así que María, quien es la reina de la divina voluntad, recibe esta misión especial de prepararnos, de escogernos antes que nada. De prepararnos, pero también de consolarnos y animarnos cada vez que fallamos. Así como lo hacían nuestras madres humanas, cuando éramos pequeños. Y tal vez podíamos temerle a nuestros padres, pero ¿cuántos de nosotros podríamos temerle a nuestras madres? Y así, María es quien, ya sabes, nos ayuda a recomponernos cuando, tal vez las cosas se desmoronan en nuestra vida, y nos consuela, nos seca las lágrimas y nos pone de nuevo en camino. Y también tenemos aquí un pasaje del diario de Luisa, y esto es del 6 de junio de 1935. Luisa dice, «Oh, cuán seguras están aquellas almas que descansan bajo su protección y viven resguardadas bajo su manto. Mi querido Jesús me mostró a la Reina del Cielo. Con una majestad indescriptible y una ternura maternal, ella descendía del cielo, viajando por todas las naciones, marcando con una señal especial a todos aquellos que no debían ser tocados por los castigos. Mi dulce Jesús le daba a su madre el privilegio de salvar a quien ella quisiera, y todos los que eran marcados por ella permanecían ilesos». Es 1935. Sabes, este es un tiempo de preparativos para la guerra y de terribles calamidades que están ocurriendo en el mundo. Y Jesús está diciendo, sí, van a venir terribles castigos. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos millones murieron en la Segunda Guerra Mundial que fueron alcanzados por ellos? Pero Jesús dice, a mi madre también le he dado la misión de salvar y de ser el refugio para aquellos que están destinados, por mí, por el mismo Dios, pero se lo dejaré a mi madre. Aquellos a quienes ella marque no sufrirán daño. ¿Sabes? Es un poco como aquellos en el libro de Ezequiel que tienen la tau marcada en sus frentes. Bueno, aquí es nuestra Santísima Madre, un ángel de los tiempos modernos, quien va de un lado a otro para preservar a aquellos que serán librados de los castigos. Así que el papel de María en la divina voluntad. Ahora hablaremos un poco más sobre María en estos pasajes. Y este entendimiento, esta introducción a la divina voluntad, mientras dejamos a San Hannibal, por el momento, en la vida de Luisa. El papel de María en la vida de Luisa, por supuesto, después de Jesús, sería el más grande. Ella fue la compañera constante y confidente de Luisa. Continuaremos explorando esto en los próximos programas, y gracias por acompañarnos. Este es el final de nuestro programa de hoy, una introducción a la divina voluntad. Soy el Padre Robert Young despidiéndome, y que Dios Todopoderoso los bendiga, los preserve y los proteja por la intercesión de la Reina de la Divina Voluntad, María Inmaculada. Que ella los mantenga siempre junto a ella en el cielo de la voluntad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo,
mis elegidos, el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.